¿Qué sucede cuando los cuentos de hadas de la realeza chocan con un escándalo del mundo real? Desde el drama del divorcio de Enrique Besolo hasta el romance circense de Mónaco, nada es sagrado. Los reyes se escapan a cazar elefantes mientras sus países se hunden en recesiones. Las princesas abandonan sus títulos, huyen a Nueva York o se unen a circos itinerantes. Los tabloides captan a las reinas en cintas secretas, playas y llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Los tribunales susurran sobre hijos ilegítimos, cuentas bancarias ocultas y amantes prohibidas. Algunos escándalos derriban coronas. Otros simplemente manchan para siempre la reputación de una familia. En este episodio abrimos demasiado las puertas del palacio. Quédate hasta el final porque la historia final podría vencerlos a todos. La foto de la fiesta de disfraces nazi del príncipe Harry avergonzó a la familia real. Un disfraz estúpido convirtió al príncipe Harry en un escándalo mundial. A mediados de la década de 2000 apareció en la fiesta de un amigo en Gran Bretaña. Un fotógrafo sensacionalista capturó la imagen y la difundió por todas partes. Para una familia real obsesionada con la imagen, parecía un desastre. Grupos judíos en el Reino Unido lo condenaron como profundamente ofensivo. Más tarde, Harry se disculpó públicamente, calificándolo de una decisión imprudente fruto de la ignorancia juvenil. Años más tarde, dijo que haber crecido en un entorno de cultura sensacionalista moldeó esa imprudencia. El episodio todavía aparece en los documentales sobre su vida, especialmente después de su salida de la realeza. El rey Eduardo V abdicó al trono para casarse con Wallis Simpson. Gran Bretaña vio a su propio rey dimitir en lugar de permanecer soltero. En la década de 1930, el rey Eduardo VIII se enamoró perdidamente de Wallis Simpson. Era una divorciada estadounidense, con un exmarido y otro pendiente. La Iglesia de Inglaterra se opuso a una reina 2 veces divorciada, y los políticos entraron en pánico. Eduardo se negó a renunciar a ella, lo que sorprendió a los gobiernos conservadores de Gran Bretaña y de la Commonwealth. Anunció su abdicación por la radio, diciendo que no podía gobernar solo. Su hermano se convirtió en Jorge VI, conduciendo repentinamente a Gran Bretaña hacia una inminente guerra mundial. Eduardo se casó con Wallis en Francia, lejos de Londres y de la pompa de Windsor. Durante décadas, los debates en torno a su historia de amor mezclaron el romance con un presunto egoísmo. La entrevista televisiva del príncipe Andrés sobre un financiero caído en desgracia fracasó espectacularmente. Una sola entrevista televisada convirtió al príncipe Andrés de miembro de la realeza en un desastre que acapara los titulares. A finales de 2019 se sentó con un entrevistador de la BBC. Lo interrogaron sobre su amistad con Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto. Andrew intentó explicar una visita a Nueva York y una foto de un club nocturno de Londres. Incluso afirmó que una condición médica le impidió sudar durante esa noche. Los espectadores encontraron sus respuestas frías, evasivas y extrañamente inconscientes de las víctimas. En cuestión de días, las organizaciones benéficas cortaron vínculos y la ira pública aumentó en Gran Bretaña. El Palacio de Buckingham anunció más tarde que se retiraría de sus funciones reales por tiempo indefinido. La princesa Diana expuso a Carlos y Camila en una explosiva entrevista televisiva. Una emisión nocturna de la BBC hizo estallar la cuidadosamente pulida historia del matrimonio en Windsor. A mediados de la década de 1990, la princesa Diana se sentó sola para una entrevista secreta. Ella habló con franqueza sobre el príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles y su romance. Diana describió sentirse marginada dentro de la maquinaria real y emocionalmente aislada. También mencionó sus luchas con la bulimia y su salud mental bajo constante escrutinio. Millones de personas en el Reino Unido lo vieron y oyeron una vulnerabilidad que nunca esperaron ver en la televisión. En Palacio, los cortesanos aparentemente lo consideraron una deslealtad de nivel nuclear. Poco después, la reina Isabel II instó a Carlos y Diana a iniciar los trámites formales de divorcio. Años más tarde, el propio programa se volvió polémico debido a las tácticas engañosas utilizadas para protegerlo. Una llamada telefónica filtrada entre Carlos y Camila reveló una intimidad vergonzosa.
Antes de las redes sociales, una llamada telefónica grabada aún lograba quebrar a Gran Bretaña. A principios de la década de 1990, se filtró una conversación privada entre el príncipe Carlos y Camila. La grabación los capturó coqueteando, bromeando y compartiendo apodos dolorosamente íntimos. Los tabloides publicaron transcripciones y, de repente, todo el mundo conocía su charla nocturna en la almohada. Para Diana, que ya desconfiaba de Camilla, fue como una confirmación de su traición. Para Carlos, el futuro rey, mostró un lado dolorosamente humano y torpe. La gente se rió de los detalles absurdos, pero la vergüenza era muy real. El escándalo ayudó a cimentar el interés público en cada giro del triángulo. Décadas después, los clips aún resurgen cada vez que se habla del pasado de Carlos y Camila. Harry y Meghan dejaron sus deberes reales y se mudaron a Estados Unidos. Un solo anuncio en las redes sociales redefinió la familia real moderna. A principios de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que darían un paso atrás. Dijeron que querían independencia financiera y una vida más privada y controlada. Detrás de la declaración hay años de acoso de los tabloides británicos y abusos en línea. Siguieron las negociaciones en Sandringham, con la reina Isabel mediando entre generaciones y expectativas. La pareja acabó perdiendo la financiación pública y ciertos patrocinios, pero conservó sus títulos. Se mudaron primero a Canadá y luego se establecieron en California con sus hijos. Las entrevistas posteriores describieron tensiones familiares, problemas de salud mental y presuntos comentarios racistas. La historia se convirtió en un debate permanente sobre la monarquía, los medios de comunicación y la identidad moderna. El tío de la reina Isabel cortejó a los nazis después de su abdicación y conmocionó al mundo. La pérdida de una corona no impidió que el ex-rey siguiera generando controversia. Después de abdicar, Eduardo se convirtió en duque de Windsor y vivió la mayor parte del tiempo en Europa. A finales de la década de 1930, él y Wallis visitaron oficialmente la Alemania nazi. Recorrieron fábricas, se reunieron con funcionarios y, como es bien sabido, fueron fotografiados con Adolf Hitler. Los diplomáticos británicos temían que las imágenes sonrientes parecieran una aprobación real de la dictadura. Durante la guerra, hubo informes que sugirieron que los funcionarios alemanes consideraron usarlo para ejercer influencia. La pareja se mudó a las Bahamas, convenientemente lejos de la política europea. Los historiadores aún debaten cuán profundas eran sus simpatías, pero la imagen que transmiten persiste. Para la reina Isabel II, su comportamiento siguió siendo una sombra sobre la historia familiar. El amor prohibido de la princesa Margarita con el divorciado Peter Townsend sacudió el palacio. Antes de Diana y Meghan, la princesa Margarita le dio a Gran Bretaña su primer romance real desordenado. En el Londres de 1950 se enamoró perdidamente del capitán de grupo Peter Townsend. Townsend era un caballero real, mayor, guapo y, fundamentalmente, un hombre divorciado. Según las reglas de la Iglesia de Inglaterra, casarse con él causaría un dolor de cabeza constitucional. Los periódicos informaron sin cesar de reuniones secretas, retrasos y negociaciones gubernamentales sobre su futuro. A Margaret le ofrecieron una opción: casarse con Townsend y perder su rango, o quedarse. Después de una larga vacilación, publicó un comunicado poniendo fin a la relación de manera dramática. Más tarde Townsend se casó con otra persona, y el propio matrimonio de Margaret se volvió notoriamente problemático. Su historia todavía muestra cómo las rígidas reglas reales podían quebrantar la felicidad personal. Catalina la Grande cargó con la escandalosa leyenda del caballo para siempre. Pocos gobernantes quedan reducidos a un rumor repugnante como Catalina la Grande. Gobernó la Rusia del siglo XVIII, amplió las fronteras y modernizó la administración y la cultura. Sin embargo, mucha gente recuerda principalmente una historia escabrosa sobre ella y un caballo. Los historiadores atribuyen la historia a enemigos crueles que difundieron calumnias después de su muerte. No existe ninguna evidencia creíble, no aparece en ningún registro contemporáneo serio. El rumor se pegó porque mezclaba misoginia, valor impactante y su poderosa reputación. Los verdaderos escándalos de Catalina involucraron golpes de estado en palacio, amantes nobles y complejas alianzas cortesanas.
pero el mito del caballo sigue resurgiendo cada vez que la gente busca su nombre en Internet. Su historia muestra cómo una broma sucia puede eclipsar un reinado entero. María Antonieta arrastrada al escandaloso asunto del collar de diamantes. Años antes de la guillotina, la reputación de María Antonieta ya estaba muy deteriorada. En Francia, en la década de 1780, unos joyeros construyeron un enorme collar de diamantes para una amante. Después de que el rey murió, nadie lo quiso y los joyeros estaban desesperados. Una estafadora, Jeanne de la Motte, fingió que la reina lo deseaba en secreto. Engañó al cardenal de Rohan para que organizara la compra, utilizando cartas falsificadas. Los socios de Jeanne agarraron el collar, separaron los diamantes y los vendieron en el extranjero. Cuando cesaron los pagos, las sospechas recayeron sobre María Antonieta, ya apodada frívola y derrochadora. Un juicio sensacional la absolvió oficialmente, pero destrozó su imagen entre los parisinos comunes. El asunto del collar ayudó a preparar el terreno para la ira antes de la Revolución Francesa. Los complots de envenenamiento de la corte de Luis XIV implicaron a su poderosa amante, Madame de Montespan. En la resplandeciente corte del Rey Sol, rumores de veneno se extendieron como perfume. A finales del siglo XVII, en Francia, las autoridades descubrieron una red de adivinos y envenenadores. Se dice que vendieron pociones de amor, misas negras y polvos letales a nobles desesperados. Durante los interrogatorios, algunos acusados nombraron a Madame de Montespan, la influyente amante de Luis XIV. Afirmaron que ella buscaba amuletos y rituales para conservar el afecto del rey. Las pruebas eran turbias, se obtuvieron bajo presión y nunca se probaron en un tribunal abierto. Aún así, Montespan perdió silenciosamente el favor del pueblo y fue reemplazado por la más piadosa Madame de Maintenon. El rey cerró la investigación principal para evitar más vergüenza para Versalles. El asunto de los venenos mezcló crímenes reales con chismes y venganzas políticas. El zar Nicolás II dejó que Rasputín dominara el palacio para salvar a Alexei. En los últimos años imperiales de Rusia, un místico errante ejercía un acceso increíble a palacio. Grigori Rasputin llegó a San Petersburgo prometiendo guía espiritual y curación milagrosa. El zar Nicolás II y la emperatriz Alejandra creían que aliviaba los peligrosos episodios de hemorragia de Alexei. Como Alexei tenía hemofilia, cualquier mejoría se sentía como un milagro y fortalecía la confianza. Rasputín comenzó a asesorar sobre ministros, políticas de guerra y nombramientos eclesiásticos desde lejos. Los nobles y políticos rusos lo veían como un charlatán borracho que corrompía la monarquía. Las caricaturas y los rumores retrataban a Alexandra como hipnotizada, incluso enredada románticamente con él. Un grupo de aristócratas finalmente asesinó a Rasputín con la esperanza de salvar la dinastía. En cambio, la Primera Guerra Mundial y la Revolución pronto acabaron con Nicolás, Alejandra y el imperio. El suicidio del príncipe heredero austriaco, Rodolfo de Mayerling, destrozó la respetabilidad imperial. Una mañana de invierno en Mayerling, el futuro de Austria desapareció repentinamente tras puertas cerradas. A finales del siglo XIX, en Austria-Hungría, el príncipe heredero Rodolfo era el heredero del emperador Francisco José. Rudolf se retiró a un pabellón de caza con su joven amante, la baronesa Mary Betzera. Poco después, ambos fueron encontrados muertos y las autoridades se apresuraron a controlar la información. La historia oficial hablaba de un pacto suicida, enmarcándolo como una enfermedad trágica. Los rumores posteriores culparon a la política, la depresión y las discusiones peligrosas dentro de ese pabellón de caza. Como Rodolfo era el heredero, el escándalo sacudió la confianza en la estabilidad de los Habsburgo en toda Europa. Su muerte significó que el archiduque Francisco Fernando se convirtió en heredero, vinculando Mayerling con Sarajevo. El misterio de Mayerling todavía alimenta libros y películas sobre la realeza europea condenada. La reina Carolina fue sometida a juicio público por adulterio contra el rey Jorge IV. Imagínese que su complicado divorcio se discutiera no en televisión, sino en el Parlamento. A principios de la década de 1820, la reina Carolina regresó de Europa a Gran Bretaña, la esposa no deseada de Jorge IV.
George impulsó un proyecto de ley especial acusándola de adulterio con un sirviente italiano. La Cámara de los Lores se convirtió prácticamente en una sala de audiencias, donde se escuchaban testigos e historias sórdidas. Las multitudes en Londres apoyaron a Caroline, viéndola como intimidada por su marido hipócrita. Baladas, caricaturas y pancartas se burlaban de George, retratándolo como egoísta y decadente. El gobierno retiró el proyecto de ley por poco, pero el matrimonio real estaba claramente muerto. Carolina intentó asistir a la coronación de Jorge y literalmente fue excluida de la abadía de Westminster. Su historia se convirtió en un símbolo de la opinión pública que se opone al mal comportamiento de la realeza. La íntima amistad de la reina Victoria con su sirviente John Brown escandalizó a su corte. Después de la muerte del príncipe Alberto, la reina Victoria sorprendió a Gran Bretaña al apoyarse en un sirviente. John Brown era un Gilly de las Highlands contundente que se convirtió en su compañero constante. Él caminaba junto a su carruaje, la aconsejaba en privado y hablaba con sorprendente informalidad. Los cortesanos murmuraban que la reina escuchaba a Brown más que a los ministros. Los periódicos victorianos insinuaron una cercanía indebida, aunque no surgió ninguna evidencia firme. Sus hijos lo apodaron el favorito de la reina y resentían su influencia. Victoria, afligida y obstinada, defendió a Brown ferozmente y lo mantuvo a su lado. Después de la muerte de Brown, se dice que ella conservaba recuerdos y retratos de él en Balmoral. La relación aún genera debate, en algún punto entre un romance rumoreado y una amistad leal. Rumores vinculan al príncipe Alberto Víctor con los asesinatos de Jack el Destripador. De todas las teorías conspirativas sobre la realeza, pocas son más oscuras que este rumor victoriano. El príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, fue vinculado más tarde con Jack el Destripador. Los asesinatos ocurrieron en el East End de Londres mientras él a veces estaba de viaje. Décadas más tarde, los escritores tejieron líneas de tiempo, enfermedades y amoríos secretos en elaboradas teorías. Algunos afirmaron que un encubrimiento real ocultó su supuesta participación con víctimas o sospechosos. Los historiadores profesionales han rechazado esto repetidamente, citando evidencia débil y registros contradictorios. Los archivos policiales de la época apuntan a sospechosos principales completamente diferentes en Whitechapel. Aún así, la idea de un príncipe asesino sigue resurgiendo en libros y dramas. Muestra perfectamente cómo un crimen real puede transformar la historia real en leyenda. Enrique VIII rompió con Roma para divorciarse de Catalina y casarse con Ana. Inglaterra se separó de Roma porque Enrique quería libertad. Enrique VIII se quedó casado con Catalina de Aragón sin tener hijos. El Papa rechazó la anulación, en parte para evitar enfadar a la poderosa España. Así que Enrique presionó al Parlamento para que aprobara leyes que eliminaran por completo la autoridad papal. Se autoproclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Se disolvieron los monasterios en toda Inglaterra, sus tierras fueron confiscadas y la riqueza fue redirigida. Enrique luego se casó con Ana Bolena, con la esperanza de que ella finalmente pudiera tener herederos. La ruptura religiosa desató décadas de agitación, rebeliones y alianzas cambiantes. Todo comenzó con una crisis matrimonial real en la corte. Ana Bolena acusada de adulterio e incesto antes de su decapitación. Inglaterra vio a una reina caer del cielo deslumbrante al cadalso. Ana Bolena comenzó siendo la obsesión glamurosa de Enrique, reemplazando a Catalina en la corte. A medida que la paciencia de Henry se agotaba, sus enemigos susurraban que Ana lo había embrujado y manipulado. De repente aparecieron investigadores que interrogaron a músicos, cortesanos e incluso a su propio hermano. La acusaron de adulterio, traición e incesto, lo que escandalizó incluso a los nobles más empedernidos. Muchos historiadores modernos dudan de las acusaciones, viéndolas como un juicio espectáculo político. En mayo, en la Torre, Ana se enfrentó a un espadachín francés, no a un hachero. Momentos después, la mujer que una vez fue imparable en la corte yacía muerta y silenciada. El rey Luis II dejó en bancarrota a Baviera construyendo castillos de cuentos de hadas en secreto. Baviera tenía castillos de cuento de hadas, pero las finanzas de su rey se desmoronaron.
El rey Luis II de Baviera estaba obsesionado con la arquitectura romántica y las fantasías wagnerianas. En lugar de gobernar, invirtió dinero en palacios como Neuschwanstein y Linderhof. A menudo visitaba los lugares por la noche, inspeccionando los candelabros y los frescos a la luz de las lámparas. Los costos se dispararon y los ministros vieron cómo las deudas reales aumentaban a niveles alarmantes. Declararon silenciosamente a Ludwig no apto, señalando su comportamiento excéntrico y las facturas crecientes. Poco después de su traslado, murió misteriosamente en las aguas del lago Starnberg. Oficialmente se estaba ahogando, pero los rumores de una conspiración todavía circulan hoy en día. Los castillos que lo arruinaron más tarde se convirtieron en la brillante mina de oro turística de Baviera. El viaje secreto de caza de elefantes del rey Juan Carlos durante la recesión indignó a los españoles. España se enteró de que su rey estaba cazando elefantes mientras el país pasaba por momentos difíciles. Durante una profunda crisis económica, el desempleo se disparó y las familias ajustaron todos los gastos. Luego aparecieron fotos del rey Juan Carlos en un safari de lujo en Botswana. Había mantenido el viaje en silencio, acompañado de anfitriones y compañeros adinerados. La imagen de un monarca sonriente junto a un elefante muerto enfureció a España. Los críticos dijeron que esto demostraba que estaba fuera de contacto con el común de los españoles. Ante las críticas, Juan Carlos se disculpó públicamente y dijo que eso nunca volvería a suceder. Pero el escándalo dañó la reputación de la monarquía en un momento muy frágil. Se convirtió en una de las primeras fichas de dominó que condujeron a su posterior decisión de abdicar. Juan Carlos luego abdicó en medio de escándalos financieros y se exilió en el extranjero. Años después del escándalo del safari, los problemas de Juan Carlos solo empeoraron. Las investigaciones comenzaron a girar en torno a finanzas opacas, cuentas en el extranjero y presuntos pagos secretos. Los medios de comunicación españoles informaron sobre preguntas sobre dinero vinculado a contratos ferroviarios y regalos saudíes. La Casa Real intentó distanciar a la institución, enfatizando las promesas de transparencia de las nuevas generaciones. En 2014 abdicó en favor de su hijo, Felipe VI. Más tarde, la creciente presión le empujó a abandonar España y vivir en el extranjero. Se instaló temporalmente en Emiratos Árabes Unidos, lejos de los titulares de la prensa española. Los partidarios lo calificaron de sacrificio para proteger la estabilidad futura de la corona. Los críticos consideraron que un ex-rey se exilió efectivamente para evitar una mayor vergüenza. El rey sueco Carlos Gustavo enfrentó acusaciones de club nocturno y acompañante en su biografía. La monarquía sueca, habitualmente poco dramática, de repente se vio reflejada en los tabloides. El rey Carlos XVI, Gustavo, había cultivado durante mucho tiempo una imagen pública sana y algo reservada. Luego surgió una biografía que alegaba visitas secretas a la vida nocturna y conexiones con azafatas. El libro describía clubes nocturnos, salas de juego y mujeres dispuestas a entretenerse. Se debatieron fotografías y relatos de testigos, y algunas fuentes negaron todo rotundamente. Los suecos, acostumbrados a la política transparente, se sentían inquietos ante la posible doble vida de la realeza. Carl Gustaf hizo un breve comentario diciendo que había discutido el asunto con su familia. Pidió al país seguir adelante, sin abordar cada acusación específicamente. El episodio mostró que incluso las monarquías nórdicas tienen dificultades cuando el comportamiento privado coincide con las expectativas públicas. La princesa Estefanía de Mónaco huyó con un artista de circo tras el frenesí de los paparazzi. Mónaco vio a su princesa cambiar las recepciones palaciegas por una caravana detrás del escenario. La princesa Estefanía, hija del príncipe Rainiero y Grace Kelly, odiaba la atención de los paparazzi. Después de sobrevivir al fatal accidente automovilístico de su madre, ya era objeto de burlas de la prensa sensacionalista. A principios de los 90, se enamoró de un acróbata de circo casado. Se unió a su espectáculo itinerante, ayudando con el vestuario y el cuidado de los animales. Los fotógrafos persiguieron a la pareja de tienda en tienda, capturando cada discusión dramática. Los tradicionalistas monegascos temen que el Principado parezca más una telenovela que un estado serio. Stephanie finalmente abandonó esa relación,
pero su imagen rebelde permaneció firmemente arraigada. Para muchos, ella simbolizaba la presión imposible de crecer en la realeza en plena exhibición. El príncipe Alberto de Mónaco reconoció que tenía hijos secretos después de años de negación. El gobernante de Mónaco finalmente confirmó la paternidad de los niños, sobre los que se rumoreaba desde hacía tiempo en las revistas. Antes de casarse con Charlene, el príncipe Alberto tenía reputación de ser el eterno soltero de Europa. Circularon historias sobre exnovias que afirmaban que él era el padre de sus hijos. Durante años, el palacio emitió declaraciones cautelosas, sin confirmar ni aceptar plenamente la noticia. Finalmente, los procesos legales y las pruebas de ADN le llevaron a reconocer formalmente a dos. Un niño vivía en Estados Unidos y otro en Togo, muy lejos. No están en la línea de sucesión según las reglas de Mónaco. Aún así, las revelaciones alimentaron los rumores sobre vidas secretas detrás de los balcones del palacio. Cuando Alberto finalmente se casó, muchos se preguntaron si los escándalos realmente desaparecerían. El príncipe heredero de Noruega, Håkon, se casó con Mette-Marit, una exmadre soltera y fiestera. La boda real de Noruega parecía moderna, pero los debates previos fueron intensos. El príncipe heredero Håkon se enamoró de Mette-Marit Tjessem-Højby, una plebeya. Era una madre soltera con un pasado ligado a la escena fiestera de Oslo. Los periódicos noruegos hablaron de exnovios, de drogas en ese ambiente y de clubes nocturnos. Los conservadores temían que la futura reina no representara adecuadamente los valores tradicionales escandinavos. Antes de la boda, Mette-Marit habló públicamente de su pasado y expresó su claro arrepentimiento. Su franqueza resonó en muchos jóvenes noruegos acostumbrados a biografías menos perfectas. El día de la boda, la multitud aplaudió a la pareja que navegaba por el puerto de Oslo. La controversia se desvaneció, dejando una historia sobre las cambiantes expectativas reales en Escandinavia. La princesa japonesa Mako renunció a su estatus real para casarse con un plebeyo. Japón vio a una princesa cambiar su título imperial por un matrimonio tranquilo. La princesa Mako, sobrina del emperador Naruhito, se enamoró de Kei Komuro. Komuro era un estudiante de derecho y un ciudadano común y corriente, no un candidato a la aristocracia. El escrutinio de los medios estalló después de que surgieron disputas financieras que involucraban al ex prometido de su madre. Los programas de entrevistas cuestionaron su idoneidad y los comentarios en línea se volvieron cada vez más hostiles. La pareja pospuso su boda y luego decidió discretamente saltarse la mayoría de los rituales tradicionales. Cuando finalmente registraron el matrimonio, Mako perdió automáticamente su estatus imperial. También rechazó el pago único habitual que normalmente se concede a las princesas que parten. Poco después, se fueron a Nueva York en busca de trabajo normal y privacidad. La emperatriz Isabel de Austria desafió las reglas de la corte con dietas y viajes extremos. La glamurosa emperatriz de Austria-Hungría convirtió la rebelión en un proyecto de estilo de vida muy privado. La emperatriz Isabel, conocida como Sisi, odiaba el rígido protocolo de la corte de los Habsburgo en Viena. Se obsesionó con mantenerse delgada, midiendo su cintura y controlando cada comida. Sus dietas eran extremas, a veces vivía a base de caldos, naranjas o vasos de leche. Hacía ejercicio constantemente, instalando aparatos de gimnasio en palacios y exigiendo paseos diarios a caballo. Sisi también escapó de la vida cortesana viajando interminablemente por Europa y el Mediterráneo. Evitaba las ceremonias, frustrando a los funcionarios que querían una emperatriz visible al lado de Franz. Detrás de los retratos románticos había una mujer inquieta que se negaba a encajar en las expectativas imperiales. Su trágico asesinato en Ginebra consolidó más tarde el mito de un alma indómita. La duquesa Sarah Ferguson fue captada en cámara aceptando dinero en efectivo para acceder a la realeza. Una cámara oculta convirtió de la noche a la mañana una oferta privada en una vergüenza mundial. Sarah Ferguson, duquesa de York, tenía problemas económicos después de divorciarse del príncipe Andrés. Un reportero encubierto se hizo pasar por un hombre de negocios que buscaba presentaciones con su exmarido real. En un video filmado en secreto, ella parece estar negociando tarifas a cambio de acceso.
El vídeo mostró sobres, momentos de apretones de manos y referencias a grandes sumas mencionadas. Una vez transmitido, el clip dio la vuelta al mundo y horrorizó al Palacio de Buckingham. Sarah se disculpó más tarde, diciendo que se sentía agotada, desesperada y profundamente avergonzada después. El escándalo reforzó la percepción de que miembros de la realeza marginal a veces perseguían planes de dinero riesgosos. También destacó cómo el periodismo encubierto podía penetrar imágenes reales cuidadosamente gestionadas. Los tabloides publicaron fotos íntimas de Sarah Ferguson chupándose los dedos de los pies durante sus vacaciones. Antes del escándalo del dinero, otra serie de fotografías conmocionó a Gran Bretaña. Fue separada del príncipe Andrés, pero todavía forma parte oficialmente de la familia. Los paparazzi captaron imágenes de ella tomando sol en topless junto al empresario estadounidense John Bryan. Una toma en particular lo muestra aparentemente besando o chupando sus dedos de los pies juguetonamente. Los tabloides británicos difundieron las fotografías en portadas y vendieron millones de copias. Las imágenes avergonzaron a la reina y pusieron de relieve lo implacable que se ha vuelto la cultura de los paparazzi. Para Sarah, el incidente consolidó su reputación como el miembro de la monarquía más propenso a los escándalos. También planteó preguntas sobre las expectativas de privacidad cuando la realeza vacaciona en costas abarrotadas. Las llamadas de Squidgygate grabadas en secreto expusieron las conversaciones coquetas de Diana con otro hombre. Incluso las llamadas telefónicas privadas no eran seguras una vez que los oyentes ávidos de escándalos se unían a la historia. El audio capturó apodos divertidos, incluido uno cariñoso que él utilizó. Al parecer, alguien había interceptado frecuencias de radiotelefonía y grabado las conversaciones a lo largo del tiempo. Cuando se filtraron las transcripciones, alimentaron los rumores de que el matrimonio de Diana con Carlos se estaba desmoronando. Sus partidarios argumentaron que parecía solitaria y que buscaba consuelo fuera de una casa real infeliz. Otros se centraron en la violación en sí, preocupados por la seguridad nacional y el chantaje. Poco después apareció otra grabación escandalosa que involucraba a Carlos y Camila, lo que profundizó la fascinación pública. En conjunto, las cintas convirtieron la miseria privada en una telenovela constante para el público mundial. La prensa británica difundió rumores de paternidad que vinculaban a James Hewitt y al príncipe Harry. Uno de los rumores más crueles sobre la realeza estaba relacionado con un niño. Durante los años 90, los tabloides especularon que Harry no era realmente el hijo del príncipe Carlos. Señalaron al amigo pelirrojo de Diana, James Hewitt, quien luego se reveló como su amante. Las fotografías que comparaban el cabello y la mandíbula de Harry con los de Hewitt circularon interminablemente en las revistas. Un hecho clave desmintió la teoría. Hewitt conoció a Diana después del nacimiento de Harry. Aún así, los rumores persistieron y resurgieron cada vez que alguien quería un titular sensacionalista barato sobre la paternidad. Los comentaristas señalaron lo injusto que era arrastrar a un adolescente a un chisme de adultos. La familia de Diana y fuentes oficiales desestimaron repetidamente la afirmación, calificándola de pura invención. A pesar de las negaciones, la historia muestra cómo el pensamiento conspirativo se aferra obstinadamente a la realeza. Las cartas privadas del rey Carlos a los ministros provocaron protestas por intromisión política. Incluso las notas escritas a mano pueden provocar ansiedad constitucional cuando las escribe un monarca. Antes de convertirse en rey, el príncipe Carlos solía escribir cartas a los departamentos del gobierno británico. Planteó preocupaciones sobre la arquitectura, la agricultura, el equipamiento militar y las cuestiones medioambientales que había estudiado. Los activistas exigieron la divulgación de la información, argumentando que los ciudadanos deberían ver cómo la realeza intentó influir en la política. Después de batallas legales, se publicaron algunas cartas que revelaban esfuerzos de cabildeo educados pero firmes. Los críticos dijeron que esto desdibujó la línea entre la monarquía simbólica y el actor político activo. Los partidarios argumentaron que simplemente estaba planteando cuestiones de largo plazo que la mayoría de los políticos ignoraban. La controversia obligó a discutir sobre la neutralidad real, las leyes de transparencia y las expectativas modernas. Cuando finalmente se convirtió en rey,
Los observadores observaron atentamente si ese estilo de cabildeo continuaba. La princesa Ana se divorció de Mark Phillips después de que el escándalo del hijo ilegítimo llegara a los titulares. La miembro más sensata de la realeza británica aún vio su vida privada salpicada por todas partes. La princesa Ana se casó con el capitán Mark Phillips en una gran ceremonia en la abadía de Westminster. Tuvieron 2 hijos juntos y compartían la afición por los caballos. Con el tiempo, su relación se enfrió y comenzaron a circular rumores de romances. En los años 80 se supo que Mark había tenido un hijo con otra mujer. La revelación avergonzó al palacio y subrayó lo tenso que ya estaba el matrimonio. Finalmente, Ana y Marcos se divorciaron, poniendo fin a una de las primeras uniones de los hijos de la reina. Poco después, Ana se casó con Timothy Lawrence, un oficial naval que ya conocía. La saga demostró que incluso los miembros de la realeza más duros pueden enfrentarse a enredos complicados. El príncipe Carlos admitió adulterio en una entrevista televisada sobre su matrimonio fallido. Una entrevista televisiva cuidadosamente planificada terminó revelando mucho más de lo esperado. A mediados de los 90, el príncipe Carlos se sentó a explicar su separación de Diana. Habló sobre las presiones del deber, el escrutinio de los medios y diferentes expectativas personales. Presionado sobre su fidelidad, admitió haber sido infiel después de que el matrimonio se rompió irremediablemente. Los espectadores inmediatamente relacionaron esto con su larga relación con Camilla Parker Bowles. La admisión hizo añicos la imagen de que los problemas reales eran dejados de lado cortésmente. También abrió la puerta a entrevistas más directas de la propia Diana. La simpatía del público tendía a favorecer a Diana, que parecía más sincera emocionalmente en televisión. El episodio cambió para siempre la forma en que el mundo veía los matrimonios reales y la privacidad. El antiguo emperador romano Calígula organizó obscenas fiestas en palacio y humilló a los senadores. La Roma imperial produjo escándalos que siglos después todavía parecen comedia negra. Calígula, oficialmente Cayo Julio César Germánico, gobernó durante un periodo breve y turbulento. Fuentes antiguas describen banquetes salvajes donde los invitados presenciaban espectáculos impactantes y humillaciones. Algunos relatos afirman que se vestía como varios dioses y trataba a Roma como un teatro personal. Otros dicen que construyó barcazas flotantes de recreo en el lago Nemi para las festividades. Es difícil separar la propaganda de la verdad, ya que los enemigos escribieron muchas historias. Aún así, quedó grabada en la memoria la imagen de un gobernante que humilla a las élites por mera diversión. Su asesinato por parte de los guardias demostró que incluso los emperadores más temidos podían presionar demasiado a sus miembros. El emperador Nerón supuestamente tocó el violín mientras Roma ardía y luego construyó un palacio dorado. El gran incendio de Roma dio lugar a uno de los juegos de acusaciones más famosos de la historia. En el año 64 d.C., un enorme incendio arrasó los barrios más poblados de Roma. Escritores posteriores afirmaron que el emperador Nerón tocaba música mientras la ciudad ardía debajo. Muchos historiadores dudan de esa escena exacta, pero coinciden en que las sospechas recayeron sobre él. Para desviar las acusaciones, culpó a los cristianos, lo que dio lugar a brutales persecuciones tempranas. Después de que el incendio se disipó, Nerón se apoderó de tierras cercanas al foro. Allí construyó la Domus Aurea, una suntuosa casa dorada con lago artificial. La gente vio salones relucientes donde antes había barrios, lo que alimentó la ira acerca de las prioridades. La reputación de Nerón nunca se recuperó, y los emperadores posteriores enterraron partes del palacio. Luis XVI se enfrentó a rumores de que María Antonieta amaba al conde Fersen. Además de la revolución, la pareja real de Francia se enfrentó a incesantes chismes románticos. La reina María Antonieta se hizo amiga del noble sueco Axel von Fersen en Versalles. Ayudó a organizar su intento de escape durante los peligrosos primeros años de la revolución. Las cartas que sobrevivieron insinúan un afecto profundo, aunque los historiadores debaten los límites exactos. Los enemigos de la monarquía utilizaron la relación como arma, llamándola infiel y extranjera. Los panfletos retrataban reuniones secretas, bailes de máscaras y promesas susurradas en pasillos iluminados con velas.
Luis XVI, más tranquilo e introvertido, tuvo dificultades para contrarrestar esas narrativas encendidas. Independientemente de si se produjo un romance completo o no, la percepción importaba durante la paranoia revolucionaria. La historia perdura porque mezcla un romance condenado al fracaso con un orden político en colapso. Catalina de Médici acusada de orquestar envenenamientos y oscuras intrigas cortesanas. Pocas reinas recopilaron tantas leyendas siniestras como la francesa Catalina de Médici. Casada con un miembro de la dinastía Valois, atravesó brutales guerras religiosas y rivalidades entre facciones. Escritores posteriores afirmaron que tenía un gabinete de venenos y astrólogos de guardia. Las historias describían pasadizos secretos en el Louvre y habitaciones ocultas para conspirar. Se la vinculó con muertes sospechosas de rivales, existieran o no pruebas. Durante la masacre del día de San Bartolomé, muchos la culparon de desatar la matanza. Algunos historiadores sostienen que era más pragmática que intelectual y que tenía que hacer malabarismos con presiones imposibles. Aún así, quedó grabada en mi mente la imagen de una reina revolviendo frascos detrás de cortinas bordadas. Su leyenda muestra cómo las mujeres poderosas a menudo se convierten en pararrayos de historias oscuras. El rey rumano Carol II abandonó a su esposa por su amante Magda Lupescu y abdicó. El trono de Rumania se convirtió en un romántico campo de batalla mucho antes de que la guerra llegara hasta él. El príncipe heredero Carol se casó con la princesa Helena de Grecia, pero rápidamente se inquietó. Comenzó una relación con Magda Lupescu, una mujer divorciada de origen judío. El asunto escandalizó a las élites conservadoras, que veían tanto el divorcio como la religión como problemas. Carol abandonó el país con ella, renunciando a sus derechos por un tiempo. Más tarde regresó, tomó el trono y gobernó como un rey controvertido. Durante todo este tiempo, Magda siguió siendo central y vivió abiertamente con él, a pesar de las constantes críticas públicas. Finalmente, las crecientes crisis y presiones obligaron a Carol a abdicar en favor de Michael. Abandonó Rumania nuevamente con Lupescu, demostrando que el amor podía trastocar incluso los cálculos reales.